Muy buenas noches para todos, bienvenidos como siempre a esta sesión que les ofrece Rompiendo Fronteras. Hoy tenemos el inmenso placer de presentarles y decirles que nos acompaña una persona absolutamente honorable y especial para todos nosotros, para todos ustedes. Es el doctor René Gómez. Él es el director del Centro ECMO Christus Muguerza. Él es el vicepresidente de la ELSO y nos acompaña desde Monterrey. Esta noche vamos a tratar como tema la anticoagulación en los pacientes, el manejo de la anticoagulación en los pacientes que están en ECMO, en la terapia de ECMO, como causa el COVID-19. Le pido por favor a todos ustedes que silenciemos nuestros micrófonos para que podamos escuchar al doctor René y podamos disfrutar de su conocimiento. Doctor René, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes esta noche. Es un placer compartir lo que hemos aprendido de la anticoagulación en COVID. Como ustedes saben, COVID es una patología nueva que se inició, el SARS-CoV-2, que se inició para nosotros apenas en este año, para los chinos pues a finales del 19. Y ha habido grandes cambios tanto en el manejo, en los manejos ventilatorios, en el manejo intensivo, pero también en el manejo en el paciente que llega a requerir ECMO. Entonces voy a hablar un poquito de homeostasis, anticoagulación y trombosis en los pacientes que son sometidos a ECMO por COVID. No tengo ningún conflicto de intereses para la presentación de esta plática y vamos a discutir o a platicar algo sobre la anticoagulación en general en ECMO, los desórdenes de la coagulación que hay en los pacientes críticos con COVID-19, los mecanismos de coagulación y trombosis durante el ECMO en los pacientes con COVID-19, y la anticoagulación, monitoreo y las lecciones que hemos aprendido durante esta pandemia para los pacientes con COVID que requieren ECMO. Además, algunas guías prácticas de anticoagulación y hemoderivados en los pacientes que están en ECMO por COVID-19. Primero quisiera decirles que COVID, SARS-CoV-2, no es una enfermedad típica como los casos de síndrome de distrés respiratorio que veíamos o que vemos habitualmente en los pacientes que llegan a requerir ECMO. Es una enfermedad que tiene desórdenes homeostáticos y de la coagulación que cursan frecuentemente con un estado hipercoagulable y que se acompañan además de tromboembolismo pulmonar y fenómenos de trombosis y sangrado pulmonar. Entonces, esta patología no es igual a las que veíamos o las que hemos visto como causa de síndrome de distrés respiratorio. Y me gustaría un poquito empezar hablando sobre los mecanismos homeostáticos normales que tenemos para mantener un estado entre formación de trombos y sangrado en equilibrio. El ser humano, entonces, tiene mecanismos homeostáticos y también, igual, muchos mamíferos, en los cuales hay un equilibrio entre la trombosis y el sangrado. Entre la trombosis a través de los mecanismos que generan la coagulación y los fenómenos que detienen o que paran esto a través de la fibrinolisis. Por lo tanto, tenemos dos sistemas, el sistema de la activación de la cascada de la coagulación y de la activación de fibrinolisis. En cuanto a la cascada de la coagulación, pues esto ya ustedes lo han visto muchas veces. Existen una serie de proteínas que interactúan para llegar a formar finalmente, convertir el fibrinógeno en fibrina y que por un lado
se inician activadas por la vía intrínseca o por el factor tisular en la vía extrínseca. Ambos convergen en la activación del factor 10 y este favorece la formación de protrombina en trombina y a su vez la trombina de fibrinógeno en fibrina para ir a formar mallas de fibrina en los sitios donde hay sangrado o donde hay hemorragia. También hay una vía que se ha establecido, que se ha identificado en los últimos años, que es la vía celular, no la cascada clásica de la coagulación. Pero finalmente estos mecanismos celulares también llevan una cadena de activaciones en las diferentes proteínas que finalmente irán a formar estas mallas de fibrina para detener el sangrado. La vía fibrinolítica, la fibrinolisis es un proceso que puede ser normal. Entonces, hay una fibrinolisis primaria que es normal y una fibrinolisis secundaria. La fibrinolisis primaria es cuando después de que se lesionan algunos vasos y vienen los mecanismos trombóticos y detienen el sangrado en esos vasos sanguíneos, la vía de la fibrinolisis empieza a lisar algunos coágulos para que esos vasos sanguíneos continúen patentes o continúen fluyendo sangre a través de ellos. Entonces ese es un proceso primario, pero también puede haber una fibrinolisis secundaria generada por algunos estímulos que irán a generar plasmina y la plasmina a romper la fibrina para formar productos de degradación de la fibrina o productos de degradación del fibrinógeno. ¿Qué sucede en ECMO? En ECMO, estos mecanismos se encuentran en cierta forma alterados por estímulos, una respuesta inflamatoria a los biomateriales, que se van traduciendo en absorción de proteínas en estos biomateriales, posteriormente adhesión de plaquetas, leucocitos, adhesión de complemento, para luego ir agregando otros componentes celulares, complemento y finalmente eritrocitos y a través de las fibras o de la fibrina ir a formar estos trombos que se irán agregando poco a poco a la membrana, a estas biomateriales o a las superficies de estos materiales. Perdón, estaba apagando mi teléfono porque están entrando mensajes. ¿Qué sucede en el COVID? En el COVID se ha encontrado que hay una activación excesiva de la cascada de la coagulación y de las plaquetas, que además existe un imbalance en los mecanismos tanto procoagulantes como anticoagulantes, que hay un daño endotelial que favorece la formación de microtrombos y el exceso de formación de esos microtrombos a la larga irá a producir consumo de factores de coagulación, factores de la vía tanto de la intrínseca como de la extrínseca. También que hay alteraciones en la fibrinolisis, que hay una fibrinolisis secundaria. Por lo tanto, se reflejará en aumento en los productos de degradación del fibrinógeno y el dímero D. Pero también se ha encontrado que puede haber cambios muy importantes que se manifiestan como coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay entonces una coagulopatía de consumo con disminución de todos los factores, tanto de la vía intrínseca, extrínseca, fibrinógeno, plaquetas, etc. ¿Cómo podemos monitorear entonces estas diferentes vías? Bueno, la vía extrínseca a través del tiempo de protrombina, la vía intrínseca a través del tiempo parcial de tromboplastina activado,
El factor 10, el monitoreo del antifactor 10 será importante para conocer nuestros niveles de heparina, porque es ahí exactamente donde actúa la heparina. Y el tiempo de trombina, que nos monitoriza el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno y a la fibrina para formación de fibrina. ¿Cómo monitorearemos la fibrinolisis? Bueno, a través del dímero D o los productos de degradación del fibrinógeno que pueden cuantificarse o por otro lado la tromboelastografía o el ROTEM. Entonces, en cuanto al manejo del paciente en ECMO que tiene síndrome de estrés respiratorio por COVID-19, ¿tiene un comportamiento igual a los otros casos en cuanto a la coagulación? No. Requiere un monitoreo anticoagulación, aunque es similar, tiene ciertas particularidades. El manejo de la anticoagulación también tiene ciertas particularidades que ahorita las comentaremos y que tenemos en estos pacientes un mayor riesgo de sangrado y de trombosis. En este estudio, que fue de los primeros que publicaron los chinos, porque ustedes saben que la epidemia empezó en Oriente y en China, los primeros, cuando ellos compararon entre los sobrevivientes y no sobrevivientes, pudieron ver diferencias importantes, por ejemplo, en el caso del tiempo de protrombina, una diferencia muy importante con un aumento en el tiempo en los pacientes que no sobrevivieron. Lo mismo fue así para el dímero D y para los productos de degradación del fibrinógeno. O sea, que estas alteraciones están asociadas a una mayor mortalidad. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el paciente con infección por COVID-19 tiene una patología endotelial. Hay una respuesta inflamatoria generada por el endotelio, por todos los endotelios, con liberación de citoquinas y formación de microtrombos a nivel sistémico, pero no solo a nivel sistémico, también microtrombos a nivel pulmonar. Y esto se forman grandes multímeros del factor de von Willebrand, que produce activación de las plaquetas y formación de trombos, fenómenos trombóticos focales intrapulmonares. Y eso pues se manifiesta, además de los otros cambios, se manifiesta por estos parches a nivel pulmonar en algunos pacientes, no en todos, pero en un gran número de los pacientes con COVID-19. Y eso lo vemos en la patología. Este es el caso de uno de los pacientes que tuvimos, que hubo necesidad de hacerle una resección del lóbulo superior derecho, y pues se ven esos fenómenos microtrombóticos en todas las áreas, ¿verdad? Hay una hemorragia subpleural aquí, pero sí formación de pequeños trombos y fenómenos trombóticos locales, ¿no? Entonces, se identifican básicamente dos situaciones en el paciente con SARS-CoV-2 que está en ECMO. Uno, una coagulopatía asociada al COVID causada por tromboinflamación, perdón, que se llama coagulopatía asociada a COVID, CAC. Y en el otro caso, coagulopatía de consumo. Y las alteraciones a nivel hematológico son, por un lado, pueden ser trombocitosis, elevación de plaquetas o trombocitopenia. Alteraciones en el fibrinógeno, tanto elevado como bajo. Elevación del dímero D y de los productos de degradación del fibrinógeno. Disminución de la antitrombina 3 y alteraciones en el tiempo de protrombina y tromboplastina y el tiempo de tromboplastina activado. Y por otro lado,
cambios que pueden ser una coagulación intravascular diseminada. También se ve que en este estudio, por ejemplo, demostraron que las pruebas estándar y viscoelásticas pueden mostrar un estado procoagulable, o sea, que aumenta la coagulación. Perdón. Que los niveles de fibrinógeno y plaquetas frecuentemente se encuentran aumentados. Que hay un aumento en la fuerza del coágulo en las pruebas viscoelásticas y que todos estos cambios tienden a regresar a la normalidad después de 14 días con terapia antitrombótica. Y aquí, por ejemplo, en este estudio podemos ver, este paciente estaba manejado con una terapia antitrombótica con un inhibidor directo de la trombina, que es la vivaluridina, pero lo importante es que si se fijan al inicio del ECMO, monitoreando el TTPA, el tiempo de tromboplastina activado, se requerían estas dosis de vivaluridina para mantener el TTP en estos rangos entre 55 y 80. Sin embargo, después del día 14 o del día 15 se requieren menores dosis de la terapia antitrombótica. Y esto lo vemos en el paciente con COVID. Entonces, por un lado, tenemos factores procoagulantes en el paciente en ECMO, que tiene COVID y que está en ECMO. Factores procoagulantes que son causados por la tormenta de mediadores inflamatorios, básicamente por el daño endotelial, pero también que hay efectos cuando esto se va prolongando, efectos anticoagulantes porque hay deficiencia de factores de coagulación. Por eso se empiezan a alargar el TP y el TTP. Al principio un estado hipercoagulable, se empiezan a consumir, formación de trombos y luego hay un estado pues de anticoagulación secundario. Y en el ECMO, unidos este paciente ya puesto en ECMO, pues también hay una respuesta inflamatoria sistémica por la reacción a los biomateriales que desencadena la cascada de coagulación, pero también en el ECMO, a través del tiempo, empieza a haber mecanismos anticoagulantes por factores de coagulación que se empiezan a consumir. ¿Qué sucede entonces? Pues la tormenta perfecta, ¿no? Esos pacientes que vemos que tienen fenómenos trombóticos y que tienen además sangrado. Y esto lo vemos típicamente en el paciente que está en ECMO por COVID-19. Es una patología, es una situación que nos ha enseñado a ir identificando esas fases que va viviendo el paciente con COVID para poder manejar la anticoagulación. Esto nos ha llevado a tener a que tenemos fenómenos trombóticos en el paciente, pero también en nuestro circuito, también en la membrana, también en la tubería, también en los sitios de unión de la tubería, etcétera, ¿no? De tal forma que el manejo anticoagulante es como en cualquier paciente que requiere ECMO, el uso de, por un lado, ya sea el uso de heparina no fraccionada, que es el anticoagulante que más utilizamos, o inhibidores directos de la trombina, como son los nuevos vivaluridina o el argatroban. Particularmente nosotros hemos tenido la experiencia de usar vivaluridina, aunque nuestro anticoagulante que utilizamos con mucho es la heparina no fraccionada, ¿no? Y en algunos casos se ha recomendado el uso de agentes antiplaquetarios para disminuir los efectos microtrombóticos locales, sobre todo a nivel pulmonar. ¿Cómo monitoreamos la anticoagulación? Bueno, pues ustedes lo saben, lo conocen. Hay diferentes métodos, ACT,
TP, TTP, ya lo mencionamos ahorita, fibrinógeno, plaquetas, anti-10A, antitrombina 3 y el monitoreo a veces por tromboelastografía para coagulación intravascular diseminada. ¿Qué hemos aprendido en esta pandemia con el uso del ACT? El ACT sigue siendo el más utilizado. No es el más específico para monitorear nuestra terapia de anticoagulación, pero sí es bueno para conocer el tiempo total o el tiempo activo de coagulación, como su nombre lo indica. Es útil porque se puede tener a la cabecera del paciente, es una muestra muy pequeña, sobre todo los nuevos ACTs Hemochron. Es una prueba muy fácil de usar y tiene un bajo costo, pero tiene algunas limitaciones, que tiene falta de precisión en situaciones como anemia, hipofibrinogenemia, que a veces es muy común en el paciente con COVID. El paciente con COVID puede cursar con fibrinógeno bajo y el ACT es de poco valor, o en pacientes con trombocitopenia o en otras deficiencias de factores. Pero, nuevamente, probablemente no sea el ideal para monitorear el anticoagulante, la heparina o la vivalirudina, si es el que estamos usando, pero es importante para conocer, tener un panorama global de la coagulación, del tiempo activo. Por lo tanto, es recomendado parearlo con otras pruebas, como es el TTP y el anti-10A sobre todo. Otro es el tiempo de tromboplastina activado, que lo que hace es, en suero, a través de un activador como es el calcio, se ve la activación de la cascada de la vía interna de la coagulación, de la vía intrínseca de la coagulación, para la formación de fibrinógeno o coágulo de fibrina. Y pues hay diferentes rangos terapéuticos, por eso siempre se pone un normal, por eso siempre se pone el rango de referencia. Es muy útil en los adultos, es menos confiable en niños y correlaciona con la heparina mejor que la ACT. Entre más grande es el paciente, hay una mejor correlación. El anti-10A, ¿qué es el anti-10A? El anti-10A no es la medición de un factor, sino es el consumo de ese factor cuando se le agrega al plasma del paciente el antifactor 10 y se ve qué tanto se consume. Entonces, mide el efecto anticoagulante específico de la heparina. No está afectado por coagulopatía, por trombocitopenia o por dilución. Es el estándar de oro para el monitoreo de la heparina, para el monitoreo de la dosis de heparina. No nos monitorea la coagulación, monitorea solamente el efecto de la heparina. Recuerden lo que comentamos ahorita, que en el COVID afecta diferentes partes, fibrinógeno, vía interna, vía intrínseca, vía extrínseca, plaquetas, de tal forma que el anti-10A nos permitirá solamente ver el efecto que estamos teniendo con la heparina. Si el paciente está sangrando y tenemos un anti-10A normal, no quiere decir que sea por efecto alto de heparina, sino por otras deficiencias en ese paciente con COVID o con SARS-CoV-2. El anti-10A puede estar afectado por hiperlipidemia, porque después de que se pone la muestra del paciente y se ve que tanto se consume del factor 10, luego se mide ese factor 10 por colorimetría para ver qué tanto se consumió. De tal forma que si es afectado, como es por colorimetría, por hiperlipidemia, hiperbilirrubinemia y por la elevación de hemoglobina libre en el plasma, sobre todo en los pacientes que están teniendo hemólisis.
Y aquí es muy interesante este estudio, ¿verdad? Este estudio en el que en un metaanálisis de estudios observacionales encontraron que la anticoagulación, la estrategia de anticoagulación basada en la medición de anti-10A estuvo asociada con menores efectos o menores complicaciones de sangrado y también con una menor, mortalidad, sin un aumento en los fenómenos trombóticos. Entonces, es muy importante la anti-10A para el monitoreo de nuestro efecto de la heparina sobre la coagulación de este paciente con COVID. Pero no nos permite, o sea, no nos permite ver el estado de coagulación. Esto tiene que ser basado en otras pruebas, que inclusive puede ser ahí tener cierto valor el ACT, ¿verdad? O el TTP o la tromboelastografía, que finalmente la tromboelastografía nos mide, ustedes lo saben, tanto el tiempo en el que se inicia la coagulación, midiendo la R, como el ángulo en el momento que empieza la formación del coágulo, la firmeza del coágulo a través del MA y el efecto de fibrinolisis, ¿verdad? Normalmente a los 30 minutos, el LY30, que se llama este valor, pues el inicio de lisis debe ser menor de un 3%, ¿verdad? Si esto está aumentado, quiere decir que estamos en presencia de fenómenos de fibrinolisis. Muy bien, entonces ahora les quiero poner 3 escenarios, porque vamos a tener en el paciente con COVID-19 en ECMO 3 escenarios. Uno sería el paciente que tiene una homeostasis OK. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un nivel de fibrinógeno en un rango normal, que tiene un nivel de plaquetas en un rango normal antes de entrar en ECMO, que tiene más o menos sus pruebas de coagulación aceptables, y ponemos el paciente en ECMO y iniciamos nuestro protocolo de anticoagulación igual que lo tenemos para otros casos. O sea, con las dosis convencionales. ¿Qué quiere decir esto? 50 100 unidades por kilo de heparina a la colocación de las cánulas y posteriormente la infusión, que puede ser de 10 a 15 o más unidades por kilo por hora, dependiendo de cómo vaya teniendo el efecto de la heparina, y con el monitoreo de la anti-10A, manteniendo este valor entre 0.4 y 0.7 unidades por mililitro, con TTPs que estarían entre 2 y 2.5 el valor de referencia. El ACT, si se quiere medir o no, realmente nosotros cada vez usamos menos el ACT, sobre todo en el paciente que está en una homeostasis previamente al ECMO normal. Si está con una homeostasis alterada, como son casos con COVID, sí es bueno la valoración a través del ACT. Y entonces en este paciente, monitoreo del circuito como ustedes lo hacen, como ustedes lo conocen, presiones pre, post membrana, la presión delta derivada de estas, la transferencia de O2 y CO2, estarlo monitoreando de acuerdo a los protocolos que ustedes ya tienen, ¿no? Y el uso de hemoderivados, de acuerdo al protocolo convencional que ustedes tienen en sus unidades de ECMO, como son en qué nivel le vamos a pasar glóbulos rojos, pues cuando tengamos una hemoglobina 7 u 8 o 9, dependiendo cómo esté la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Tratar de minimizar las transfusiones. Eso se ha visto que entre menos transfusiones, el pronóstico a largo plazo es mejor, obviamente siempre y cuando no sea absolutamente necesario, ¿no? Y para otros hemoderivados, como sería el plasma o los crioprecipitados, etcétera, siguiendo el protocolo que ustedes ya tienen, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente que tiene COVID-19, que está en ECMO
y que está en un estado hipercoagulable. En él, habitualmente, las dosis de heparina van a ser mayores, o sea, arriba de 10 y ir subiendo hasta que tenga un efecto de anti-10A de 0.6 a 1.2. Si vieron aquí un poco más alto que en el caso anterior, nosotros hemos visto muy buena correlación con la disminución de fenómenos trombóticos manteniendo el anti-10A en estos. Aunque a veces deseamos tener entre 60 y 80 el TTP, hemos visto pacientes que es necesario tenerlos por arriba de 100 para que no nos hagan fenómenos trombóticos. Tuvimos un tiempo cuando iniciamos manejando los pacientes en junio, que llegamos a tener cambios muy frecuentes de membrana, formación de trombos, inclusive tuvimos un caso de que tuvimos que cambiar una membranas en 3 ocasiones en un paciente y tuvimos un trombo en la centrífuga. Después de esto, y él estaba en un estado hipercoagulable. Después de esto hemos ido cambiando nuestros protocolos, manteniendo los TTP, el anti-10A más alto, y no es raro que tengamos pacientes con TTPs en 100 o 120. Si utilizamos vivaluridina o argatroban, mantener TTPs 60, 80 o inclusive hasta 100. Antiplaquetarios pueden utilizarse, perdón, me voy a regresar. Hay algunas publicaciones con buenos resultados, pero no antifibrinolíticos. Cuidado con los antifibrinolíticos. Se han asociado a mayores fenómenos trombóticos. Tanto el ácido aminocaproico como el ácido tranexámico, utilizados en pacientes en ECMO por COVID-19, se han asociado a mayores eventos trombóticos. Obviamente, el monitoreo del circuito, presiones pre, post, delta, transferencia de O2. Y aquí también otro warning, otra alerta. Los hemoderivados, usos hipercoagulables en los que se utilizan más plasma o más crioprecipitados, mayor incidencia de fenómenos trombóticos, tanto en el paciente como en el circuito, en la membrana o en los componentes del circuito. Así que en estos casos, uso racional. Nosotros, desde que vamos a canular un paciente con COVID-19, le ponemos especial atención al fibrinógeno y al dímero D y a los productos de degradación del fibrinógeno. Tenemos fibrinógeno elevado, sabemos que nuestras dosis de heparina van a ser mayores, sabemos que nuestro anti-10A lo vamos a tener que mantener más alto. Y de esa forma hemos podido disminuir efectos trombóticos tanto en los pacientes como en el circuito. El tercer escenario, entonces ya hablamos de 2 escenarios. El paciente en ECMO por COVID que tiene una homeostasis ok, el paciente por COVID que tiene un estado hipercoagulable, y eso lo basamos en número de plaquetas, en fibrinógeno. Fibrinógeno alto, un estado hipercoagulable. Dímero D también es un indicador, pero no necesariamente, porque en los pacientes que tienen consumo, que tienen coagulopatía de consumo, también tienen elevado el dímero D. Entonces, el nivel de fibrinógeno y plaquetas es importante, ¿no? Hemos visto pacientes con fibrinógenos de 700, ¿verdad? Niveles altísimos. Y eso habla de un estado hipercoagulable. El tercer escenario, la coagulopatía de consumo. Aquel paciente que tiene disminución en todos los factores de coagulación, que están las plaquetas disminuidas, que está el fibrinógeno disminuido, que tienen un tiempo de protrombina que puede estar alargado, un tiempo de tromboplastina parcial alargado. Sobre todo, fibrinógeno y plaquetas consumidos, cuidado. Ese paciente seguramente está con una coagulopatía de consumo secundario a COVID. Y de cualquier forma hay que utilizar heparina, pero hay que utilizar heparina para mantener
rangos de anti-10A menores, 0.4, 0.8, no mayores. Si el paciente tiene ACTs elevados o tiene TTP elevado, con un anti-10A en este rango, no es por la heparina, es por el consumo de los factores y hay que tratar de reponer esos factores que están consumidos para mantener una homeostasis normal. Pero la heparina debe de utilizarse. Porque es muy común que a veces digan, no, tiene un ACT muy grande, quítale la heparina. El problema es que como los mecanismos locales procoagulantes están activos, ¿cuál es el mecanismo de esa coagulopatía de consumo? Pues se han consumido los factores por exceso de trombosis o de microtrombosis. Y si nosotros no utilizamos heparina, esos mecanismos microtrombóticos continúan. Ya está el consumo, pero también hay microtrombosis. Entonces nos vamos a enfrentar a sangrado y trombos. O sea, vamos a tener inclusive esa paradoja, no sé si ustedes la han vivido, pero está el paciente sangrando y tiene ACTs altos o tiene algunos parámetros elevados, y está viendo fibrina en la membrana o estamos viendo trombos en la membrana, ¿no? Entonces es importante la administración de heparina, pero a una dosis que monitoreada a través de la anti-10A. También puede utilizarse la vivaluridina o argatroban. Y aquí sí tiene particular importancia el uso de la tromboelastografía o del ROTEM para ver exactamente qué deficiencia de factores tenemos. Obviamente aquí también tiene mucha importancia el monitoreo del circuito y el uso de hemoderivados racional, porque también cuando es excesivo está asociado a fenómenos trombóticos. Esta situación realmente es difícil. Particularmente, nosotros hemos tenido, yo me recuerdo, 2 pacientes que nos hicieron coagulopatía de consumo secundario al COVID, que pudimos salir de esa fase y que salieron bien, les fue muy bien, pero tuvimos otro paciente que falleció por sangrado y falleció porque además teníamos asociados fenómenos trombóticos previo a la coagulopatía de consumo, ¿no? Y tuvo una trombosis cerebral de tal forma que ya limitamos el esfuerzo, ¿verdad? Bueno, la funcionalidad de la membrana, el monitoreo no solo en el paciente, sino también en nuestro circuito, monitorear la funcionalidad de la membrana, como ustedes lo saben muy bien, mejor que yo, la medición de los gases postmembrana y el monitoreo de fenómenos trombóticos en los componentes del circuito. Miren, nosotros tenemos un sistema en el cual estamos vaciando hora a hora cada uno de los parámetros, las presiones pre, post membrana y las presiones de extracción. Y aquí vemos en este caso típico en un paciente que tuvo una trombosis de la membrana, cómo tenemos la presión pre y post membrana que tenía una delta como de 30-40, 30-40, 30-40 y aquí cómo se empieza a abrir, ¿no? Se empieza a abrir. La delta aumenta tremendamente, empieza a disminuir la transferencia de oxígeno y es el momento de hacer un cambio, ¿verdad? No esperar a que la situación esté tan grave. Y en algunos componentes, aquí pueden ver algunos pequeños trombos en el circuito, en el cono, también en un paciente por COVID-19. Terapia adicional. Sangre y hemoderivados. La sangre, o sea, el paquete globular, va a ir de acuerdo al protocolo que ustedes tengan, siempre tratando de minimizar hasta donde sea posible el uso de células rojas. Sobre todo ahora nosotros hemos tenido un buen número de pacientes que nos envían de diferentes partes de la República para trasplante pulmonar. Creo que Berito ya tuvo una plática con ustedes sobre ECMO en trasplante pulmonar. No estoy seguro si fue con ustedes, pero me comentó que iba a tener una. Pero bueno, hemos tenido un buen número de pacientes porque nuestro hospital es el único centro en México de trasplante pulmonar activo y ahora hemos tenido casos
post-COVID. Hay un buen número de casos de pacientes que quedan con lesiones pulmonares muy severas y en ellos el tratar de utilizar los menos hemoderivados para no sensibilizar a estos pacientes para cuando sean trasplantados, ¿no? El uso de plasma también racional, porque recuerden que en algunos casos aumentan los fenómenos trombóticos, lo mismo que los crioprecipitados, pero obviamente que son necesarios, pero hay que hacerlo en forma racional. Los concentrados sintéticos, nosotros utilizamos mucho, pues hemos disminuido el uso de crioprecipitados y hemos usado más el fibrinógeno sintético. Tiene la gran ventaja de que tiene el mismo efecto, el costo es más o menos parecido y pues se maneja poco volumen, ¿verdad? Y se puede hacer muy rápido, ¿no? La ELSO hizo una publicación que seguramente todos la han visto, ¿no? Unas guías para el manejo de ECMO en COVID-19. Y pues bueno, dice algunas cosas importantes, ¿no? Que los centros deben de seguir sus guías de anticoagulación que ya tengan. Y desde que vino el COVID-19, bueno, que se ha visto un estado hipercoagulable, entonces se considera una meta anticoagulación mayor que en los parámetros de ECMO normales o por otras patologías. Un cuidado muy importante de no bajar los flujos de ECMO por abajo de 2 litros, porque esto está asociado a altos riesgos de trombosis en el circuito. El uso de algunos antiplaquetarios, como ya lo mencionamos, ¿no? Y también considerar que hay un síndrome hemofagocítico, linfohistiocytosis, que se presenta en algunos pacientes con COVID-19, que hacen que su manejo sea muy difícil por las alteraciones homeostáticas que ellos tienen, ¿no? El monitoreo del circuito, como ya lo mencionamos, monitoreo frecuente de las presiones diario, un monitoreo de gases pre-postmembrana, ¿verdad? Monitoreo remoto, o sea que esté separado de donde está el paciente. Y aumentar la frecuencia, y se ha visto también que se aumenta la frecuencia de los cambios de circuito, de la necesidad de cambiar circuitos, ¿no? En lo hematológico, pues el target de hemoglobina y de plaquetas se recomienda en estos niveles, aunque puede ser variable dependiendo de la condición clínica del paciente. Ya con un buen número de pacientes manejados por COVID, pues nuestros casos de éxito han sido cada vez mayores. Nosotros, como ustedes seguramente lo están haciendo, procuramos todos nuestros pacientes mantenerlos despiertos. Aquí a esta pacientita Irene la sacamos a pasear porque después de estar un mes en ECMO dentro de un cuarto es importante sacarlos, llevarlos inclusive los llevamos afuera del hospital, ¿verdad? Que sientan el fresco y la luz del sol, ¿verdad? Aquí está Berito, seguramente ustedes la conocen. Julio, otro de nuestros perfusionistas. La doctora Gaby, que es muy entusiasta. Esta señora está canulada en subclavia, es veno venoso, fémoro subclavio, femoral de extracción subclavia, estamos inyectando por subclavia. Y pues como les digo, tratando de buscar que estén lo más fisiológico, comiendo por boca, despiertos, activos, etcétera. Pues como conclusiones, el paciente con COVID-19 en ECMO cursa con un estado hipercoagulable, con mayores complicaciones trombóticas y hemorrágicas. Es importante que se entiendan los mecanismos procoagulantes y anticoagulantes para poder pues tratar de optimizar el manejo anticoagulante en ECMO. El monitoreo y manejo de anticoagulación es desafiante para todo el equipo de ECMO. Es importante para cada centro crear sus protocolos basados en guías hechas por el consenso de expertos y de instituciones. Nosotros hemos hecho ahora
con esta pandemia hemos variado nuestro protocolo de anticoagulación específicamente para ellos. Y el manejo del paciente con COVID-19 en ECMO es complejo y desafiante, pues se tenía o se tiene poca experiencia hasta ahora, claro. Yo creo que cada vez han sido más el número de casos y seguramente ustedes están viviendo cada vez más estos casos y bueno, ojalá que la curva de aprendizaje en el manejo de la homeostasis sea más corto para que los resultados sean mejores. Muchas gracias, ese es mi correo y ese es mi teléfono de contacto si algo se les ofrece, si en algo puedo ayudarles o simplemente para un saludo. Muchas gracias. Doctor René, muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia que ustedes están teniendo en este tema. Como usted bien dice, evidentemente es una situación que yo creo que está resultando bastante desafiante por lo novedosa, por lo incierta, por lo paradójica. Gracias por compartir con nosotros. Quisiera preguntarle a los participantes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera formularle al doctor René? Veo que hay 59 participantes. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, por ahora parece que no. Yo le tengo una pregunta, doctor. Nosotros realmente tenemos muy poca experiencia con pacientes pues, con COVID-19 en ECMO. La verdad, en nuestro grupo tenemos experiencia pues, en otro tipo de situaciones, pero con este paciente, estos pacientes básicamente tenemos un solo paciente. Fue un desafío, digamos, bastante grande poder manejar a este paciente. Nosotros no tuvimos problemas, digamos, de trombosis ni nada de esto, pero sí tuvimos muchos problemas de sangrado, ¿sí? En estos pacientes, específicamente en el que nosotros tuvimos sangrados de arterias que no nos imaginábamos, como la esfenopalatina, por ejemplo. Tuvimos que transportar a nuestro paciente, someterlo a ciertos procedimientos, en fin. Y sin embargo, nunca logramos, a través del tratamiento que se le trató de dar a este paciente, no se logró, digamos, tener una solución del problema como tal, ¿sí? Uno de nuestros mayores temores era precisamente eso, la fase de trombosis que ellos presentan. Usted decía que generalmente estos pacientes la presentan en su fase inicial. ¿Esto es antes de la terapia del ECMO? ¿Es durante el ECMO? ¿Tienen experiencias diversas? Nosotros tuvimos que suspender la heparina en varias ocasiones, pero siempre tuvimos como ese temor. ¿Cómo se presentan estas fases? ¿O estos pacientes son combinados desde el principio, como usted decía, los escenarios, o cómo los evidencian ustedes? Muy interesante pregunta, porque miren, esos escenarios pueden presentarse en un paciente diferente, pueden presentarse diferentes, o sea, el escenario puede presentarse en un mismo paciente, diferentes escenarios. O sea, hemos visto pacientes que tienen en un principio un estado hipercoagulable, que salen de ese estado hipercoagulable, pero misteriosamente el COVID lo que se ha visto es que a pesar de que aunque ya no esté activa la enfermedad, porque digo, activo el virus, porque lo que se ve que el virus después de 15 días deja de ser infectante, contagioso, vamos. Pero el problema es que los componentes virales tienen oleadas de respuestas inflamatorias, hiperinflamatorias, que a veces desencadenan nuevos efectos de hipercoagulabilidad y luego de consumo. Entonces, no es fácil. Yo creo que el monitoreo diario de los niveles de fibrinógeno y dímero D y productos de degradación de fibrinógeno nos dice cómo está el estado de homeostasis de ese paciente. Aunado a los otros, ¿no? Que
que es las plaquetas, la cifra de plaquetas y los otros componentes. Pero sí, a pesar de que se han visto ciertos patrones, esos patrones pueden ser cambiantes en el mismo paciente, ¿eh? Hemos tenido, por ejemplo, tuvimos un paciente que nos hizo un estado hipercoagulable inicialmente, luego nos hizo una fase de consumo. Claro, hubo una infección secundaria agregada ahí y nos hizo una fase de consumo y luego salió de esa fase de consumo y se quedó en un estado, entre comillas, de homeostasis estable. Entonces, pues no hay, yo creo que con el tiempo se irán viendo, se irán describiendo ya con muchos casos. Hay una base de datos que se está generando en la ELSO específicamente para los pacientes con COVID, para poder ver todo esto a través del tiempo, ¿no? Porque la experiencia de un solo centro, de un solo grupo, a veces, pues sí, pueden ser 15, 20 o 30 casos, no es un gran número como para poder tomar diferentes patrones, como serían miles de casos, ¿no? Pero sí, esta enfermedad es un poco caprichosa. Aunque existen estos tres escenarios de presentación, en un mismo paciente se puede presentar dos escenarios. Gracias, doctor. En otro tipo de pacientes, bueno, dentro de la experiencia que nosotros tenemos, probablemente uno, es decir, en determinado tiempo uno pueda llegar a dilucidar cuál va a ser probablemente el resultado final de la terapia. Es decir, si uno pensaría este paciente, por decirlo de alguna manera coloquial, tiene probabilidades de sobrevivir a su situación. En este tipo de pacientes específicos, ¿ustedes tienen un tiempo establecido de pronto en el que esperen alguna mejoría? Días pasados en los que definitivamente ustedes no vean algún cambio, de pronto que ustedes digan, bueno, después de este tiempo definitivamente no creemos que vaya a mejorar, ¿tienen un tiempo establecido específico para darle, digamos, como un chance al paciente o no? Eso también es una muy buena pregunta. Miren, hemos tenido casos, probablemente el más corto que hemos tenido ha sido de un joven de 31 años que lo tuvimos 7 días en ECMO y salió y se veía el pulmón muy comprometido, tenía una PAFI menor de 80 cuando se tomó. De hecho, cuando lo estábamos canulando estaba con saturaciones arteriales de menores de 70. Y estuvo 7 días en ECMO, a pesar de lo aparatoso que se veía la radiografía y los parámetros iniciales, y con un COVID franco, por PCR demostrado, pues a los pocos días, a los 7 días estaba ya para salir de ECMO, ¿no? Y le fue muy bien. Pero tenemos ahorita tenemos un paciente que tiene 64 días en ECMO y todavía se ve que no está completamente bien. Ya estamos pensando si probablemente va a ir como puente para trasplante, ¿no? Pues es un paciente que tiene 64 días en ECMO, pero está despierto, está consciente, está comiendo, está activo, está neurológicamente íntegro. No sabemos cuál va a ser, pero sí debo decirles que en otras partes del mundo se han tenido casos, pues muy prolongados, hasta de 3 meses, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los indicadores de que un paciente se va a recuperar? Yo creo que más que la radiografía inicial y más que, claro, el tiempo también nos lo va a ir diciendo. Primero, el paciente joven. El paciente menor de 50 años casi siempre le va a ir mejor que el paciente que tiene más edad. El paciente que tiene menos tiempo de ventilación mecánica. Por eso actualmente pacientes de más de 10 días, pues ya no deben de tomarse en ECMO de 10 días de ventilación mecánica, a menos que se tengan falla de un solo órgano, que estén jóvenes o que pudieran en algún momento ser candidatos a trasplante, ¿verdad?
este, o sin comorbilidades importantes, ¿no? Ujú. Pero yo diría que el paciente que requiere más de un mes de ECMO y no ve uno mejoría, y caray, son casos bien difíciles porque, como les decía ahorita, to- todos nuestros pacientes están despiertos y uno ve a un mes que está el paciente despierto y bien, íntegro, pues es bien difícil pensar en futilidad por falla de un solo órgano, ¿no? Por falla de pulmón Sí. nada más. Entonces no es fácil, esta enfermedad a través del tiempo nos va a ir enseñando. Tenemos ahorita en América Latina, pues yo creo que a partir de mayo, no sé ustedes cuándo empezaron a tener muchos casos, pero nosotros a partir de mayo empezamos a tener casos y el pico máximo lo hemos tenido, lo tuvimos hace un mes, pero ahorita está habiendo un rebrote, ¿no? Bueno, yo creo que en Entonces, eso sí estamos similares más o menos en cuanto a esas fechas. Usted menciona que sus pacientes están despiertos y bueno, la verdad es que también para nosotros ese fue otro desafío, porque realmente no pudimos tener un paciente despierto, tranquilo, no, tenía unos despertares, digamos, bastante comprometidos. Entonces, pregunto, en la experiencia que ustedes tienen, más o menos al cuánto tiempo ustedes pueden tener a su paciente tranquilo, despierto, consciente. miren, ese es un tema, es todo un tema, porque efectivamente no hay pacientes, estos pacientes que llegan a ECMO son pacientes que ya estuvieron un tiempo con sedantes, sobre todo al que le tenemos mucho miedo es al midazolam, que han usado midazolam por un buen tiempo, o que tienen narcóticos. Son pacientes que cuando uno los quiere despertar se ponen sumamente combativos. Entonces se ponen combativos, empiezan a agitarse, empieza a haber aumentos y disminución de la presión intratorácica, empieza a chicotear el circuito, el flujo del ECMO se Sí. altera, etcétera, y entonces todo el mundo se asusta y le pasa un bolo de propofol y ahí se acaba todo y otra vez empieza a saturar bien y todo el mundo se queda más tranquilo, ¿no? Pero pues esto es una lucha y es bien importante utilizar las técnicas para manejar delirio y ir destetándolos de los medicamentos utilizando antipsicóticos atípicos. Nosotros utilizamos mucho los antipsicóticos atípicos. Les quitamos, lo primero que quitamos es el midazolam cuando lo traen y los narcóticos. Los narcóticos los sustituimos por buprenorfina y quitamos el midazolam y utilizamos dexmetomidina, Sí, también. antipsicóticos atípicos y el uso de propofol para cuando están muy combativos, pero hay que irlos bajando. O sea, en Sí. una semana, a veces algunos pacientes se tardan más, pero en una semana, 15 días, el paciente debe de estar ya tranquilo, consciente, cooperando. Son pacientes que con mucha frecuencia quedan muy miopáticos por el uso de los narcóticos y de los sedantes y de los relajantes, ¿verdad? Entonces hay que empezarlos a rehabilitar también, esa es una parte importante, desde que los despiertas, empezarlos a rehabilitar, a sentarlos, a que empiecen a que empiecen a tener actividad muscular, ¿no? Pero esto es un capítulo, ¿eh? Sería motivo de otro tema, el despertar de los Ok. pacientes en ECMO. Ok, doctora, aquí hay un par de preguntas en el chat. Una Sí. de ellas, la Felisa Liliana La Torre, dice, ¿han tenido experiencia de colocar óxido nítrico en el manejo de estos pacientes? Ya estando en ECMO, no. Ok, Previo al ECMO, sí. O sí, sea, claro, óxido sí. nítrico, pues, algunos de estos pacientes, pues, ustedes saben, tienen hipertensión pulmonar importante. A veces es una terapia previa al ECMO. Ahorita tenemos un paciente en ECMO que lo tenemos como puente para trasplante, pero es un paciente que tiene hipertensión pulmonar muy importante, lo teníamos en ECMO veno venoso
y lo tuvimos que convertir a veno-venoso arterial, veno-veno arterial, o sea, para disminuir la precarga al ventrículo derecho, porque tenía un ventrículo derecho muy dilatado. Pero no realmente, pues no le pusimos óxido nítrico. ¿Por qué? Porque ese es un pulmón que está tan dañado, tan blanco, tan poco aireado, que también la difusión del óxido nítrico, como no hay ventilación, pues poco va a llegar a tener una acción sobre los vasos pulmonares, ¿no? Ok. Entonces, poco lo digo, en el paciente en ECMO prácticamente no usamos el óxido nítrico. En COVID, en COVID. Ok, Porque sí sí, lo señor. utilizamos en otras patologías, ¿no? Hernias diafragmáticas cuando los vamos a sacar de ECMO, hipertensión pulmonar cuando vamos a salir de ECMO, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Horacio Lazi nos pregunta, ¿la decisión de colocar en ECMO a un paciente con COVID-19 se toman con los mismos parámetros alterados como con cualquier patología? Sí, básicamente son los mismos. Básicamente son los mismos, aunque, o sea, una PAFI menor de 100 u 80 por más de 6 horas, un Murray score, un score de Murray de 3.5 o 4, cuando el riesgo de muerte está por arriba del 80%, ¿no? Son los mismos. Únicamente que a lo mejor aquí habría que limitar para no llenarse de pacientes o agotar el recurso del ECMO, pues ser un poquito más selectivo con la edad o con comorbilidades o con el estar acompañados de otras patologías, ¿no? Cuando hay indicadores de mal pronóstico, preferimos no tomarlos, ¿no? Bien, muchas gracias. Y le quiero preguntar, ¿alguna preferencia de parte de ustedes por canular la axilar en vez de la yugular? No, siempre de primera intención utilizamos fémoro atrial. A menos que haya habido algo en esta chica que vieron ahí, habían utilizado catéteres ahí y traía un área, cuando hicimos el eco, traía un área de trombosis en la yugular interna derecha. Entonces, si estaba ese trombo ahí, al canularlo, pues se va a ir el trombo hacia adentro. Por eso decidimos tomar la subclavia. Pero siempre hacemos para veno venoso, siempre femoral y yugular interna derecha. Ok. Tenemos una pregunta de Nidia Alvernia. Felicitaciones, doctor. Una consulta respecto a la terapia respiratoria que debemos hacer para la recuperación de ese pulmón tan dañado. Fibro, broncoscopia, supongo. ¿Cada cuánto tiempo? Fisioterapia respiratoria. Sí. Sí. Broncoscopías flexibles, cuando haya datos que sugieran o cuando hay exceso de secreciones o que sugiera que haya tapones o que veamos que se caen los volúmenes tidales que previamente habían mejorado o para diagnóstico, para hacer toma de muestras y mandar al laboratorio. No hacemos otro tipo de terapias como vibroterapia o como terapias percusivas, no. Solamente aspiración por razón necesaria. Bien, No sé doctor, si muchas esto gracias. contesta. Este tipo de pacientes, la pronación en este tipo de pacientes se utiliza antes de, digamos, estar, pues, como las estrategias de manejo antes de llegar, pues, a la terapia de ECMO, o existe, o se recomienda, o tienen ustedes experiencia con la pronación de pacientes estando dentro de la terapia de ECMO. Sí, sí tenemos experiencia, lo hemos usado. Aunque debo decirles que desde que hicimos esta en esta campaña en nuestro grupo de despertar a los pacientes, hemos dejado de pronarlos, pero sí se recomienda cuando están sedados, eh, poder hacer pronación y mantener algunas horas en pronación. Inclusive si ven ustedes el manual de la ELSO, pues recomienda pronación en los pacientes con falla respiratoria aguda severa, no por COVID, sino en general, estando en ECMO.
Le repito que desde que para nosotros, para mí fue un gran reto de que todo nuestro equipo médico, enfermería y perfusionistas, ponernos en la misma línea, y yo me puse como general del ejército en cada caso a evitar que les pasaran, que los durmieran, porque siempre es ese temor cuando empiezan a despertar muy combativos, todo el mundo los duerme y vamos a pasar una guardia tranquilos si lo tenemos dormidito, ¿no? Entonces, desde que empezamos esta campaña y que hemos mantenido ya prácticamente a todos nuestros pacientes despiertos, hemos dejado de pronar pacientes, ¿no? Porque ellos están más activos, se mueven, se evitan las úlceras, si les cala esto, se acomodan, se Sí, repelan, etcétera, ¿no? ok. Bueno, doctor Gómez, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas.